gracias. Buenos días a todos. Muy grato estar aquí en mi querida Barranquilla otra vez. Gracias a Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, por invitarnos a tratar este tema. También a Miela Sabatino, presidenta de la Junta del Consejo Directivo de ProBarranquilla también, y a todos los miembros del Consejo Directivo de ProBarranquilla y a su equipo de trabajo. Antes de comenzar nuestro panel, quisiera enviar los votos de recuperación para senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y mensaje de fortaleza a sus familiares, a sus amigos y seguidores. Esperamos que Miguel pueda salir adelante de la situación que todos conocemos que está atravesando. Muy bien, entonces no voy a repetir la excelente presentación que se hizo sobre lo que queremos de este panel. Este conversatorio, este panel, se ha titulado Mundo en Rediseño, ¿qué esperar de la economía global y regional? Y lo que queremos, de la ayuda de César y Manuel, no voy a repetir sus introducciones, para tratar de traer a la realidad local cómo se vive, cómo se experimenta, cuáles son las avenidas por las cuales ese mundo incierto, volátil, lleno de eventos todos los días, económicos, tecnológicos, sociales que estamos viendo, cómo pueden afectar la planeación empresarial, la atracción de inversiones, el desarrollo económico y empresarial, no solo de Barranquilla, sino de toda la región caribe colombiana. Eso es lo que queremos en este conversatorio. Vamos a ir dándole la voz a nuestros dos invitados para que identifiquemos esas transformaciones, esas tensiones, tratemos de traerlas un poco a cómo se vive a Colombia como país, a región, para luego entonces, con Manuel específicamente, traerla a las realidades. Esa es nuestra metodología, eso es lo que se nos ha pedido hacer el día de hoy. Entonces entremos rápidamente en materia. Y precisamente el primer momento de nuestro panel tiene que ver con eso. La excelente exposición de Pedro, nuestro conferencista anterior, identificaba una serie de problemas globales que se encontraban ahí. Claramente palabras como incertidumbre se encontraban ahí, César, palabras como cambio tecnológico, etcétera. Entonces tratemos un poco de traer a colación cómo esa geopolítica, cómo algo que no se encontraba digamos tan previsto el año pasado, pero que llega en enero de este año, como es la decisión, no solo el gobierno de Trump, sino luego un mes y medio después la decisión de desatar un conflicto comercial que todavía no se ve luces de resolverse. La situación que tenemos de la migración o la inmigración como un problema prácticamente hemisférico, donde ya estamos viendo personas que se regresan por la vía del Darién, personas que años anteriores se fueron, hoy regresan. Y hoy precisamente en Estados Unidos hay varias ciudades protestando por las redadas antimigratorias. Entonces tenemos migración, tenemos desarrollo tecnológico de IA, como bien se identificó en la conferencia anterior, tenemos guerra comercial. César, ¿cuáles son las avenidas por las cuales esos fenómenos llegan a golpear la economía latinoamericana y la economía colombiana? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. A Vicky por la invitación, a ProBarranquilla, a Francisco, a mis copanelistas. Debo confesar que para mí no fue fácil, y más esta semana, venir acá. Vicky me llamó el día de ayer y pues debo confesar que pues Miguel, más que un candidato y un senador, es para mí un amigo. Entonces debo decirlo que personalmente sí estoy con el corazón un poco emocionado y procesando lo que nos está pasando como país. Sin embargo, cuando hablé con Vicky, pues creo que la respuesta que me dio fue la más acertada, y es, pues yo creo que lo que más le gustaría a Miguel, y un buen homenaje a él, que hoy además tenemos un buen parte de noticia, es que estemos acá reunidos. Y que estemos acá reunidos hablando desde las diferentes voces y dando un mensaje de unión, como bien dieron al comienzo,
y de verdad agradezco por esa invitación y más aún en Barranquilla, donde debo confesarlo, decía Fray más temprano, yo cada vez que vengo me siento más positivo y optimista ante esta adversa situación. Innegablemente lo que está pasando en Barranquilla es muy positivo y debo decir que aunque no fue fácil venir acá, me llena de alegría venir acá y ver el avance que han tenido, el progreso, y esperando que las conversaciones que tengan hoy y mañana aporten a eso que Miguel y tantas personas están buscando hoy en día, que es una mayor prosperidad, menos división y más unión. Ya respecto a la pregunta que hizo Francisco, pues yo creo que los analistas económicos tenemos esta mala fama de siempre sacar la bolita de cristal. Siempre nos preguntan para dónde va la economía y navegar la incertidumbre es innegablemente nuestro rol. Yo no les negaría si les digo que nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas que nos están haciendo hoy en día. Sin embargo, yo sí creo que esa pregunta y lo único cierto, esto me estoy robando una frase que dijo el ministro Campo en un foro que me llamó la atención, es lo único cierto hoy es la incertidumbre. Es decir, lo único cierto es que no sabemos. Y yo creo que hay que partir de esa base. A mí a veces me cuesta cuando hay personas o analistas que dicen, no, yo sé que la economía mundial va a ir para este lado o va a ir para este lado. Lo cierto es que no sabemos. Trump un día, al igual que el gobierno, de hecho lo vimos aquel domingo, 3 de la mañana, que creo que tanto muchos de acá como los analistas lo sufrimos, a sabiendas de que podía cambiar, nos anunciaron unas restricciones que nos iban a cortar el financiamiento y a quitar todos los temas comerciales a las 3 de la mañana por un tuit que horas más tarde se eliminó. Yo creo que eso de cierta manera refleja lo que está pasando en el mundo. Hay decisiones que se anuncian, pero que horas más tarde sencillamente no suceden o se cambia radicalmente. Pero en este manto de incertidumbre, navegar la incertidumbre, yo de qué sí les puedo tener certeza. Eso tiene unos costos. La incertidumbre, naturalmente sin saber el camino a dónde va, tiene unos costos. Lo más visible y lo que hemos visto son los mercados. Hemos visto todos los mercados, bolsa accionaria de Estados Unidos, bolsa europea subiendo y bajando. A mí hoy en día ya me toca responder a los periodistas un día que está subiendo, otro día que está bajando, intentando ver qué justificación tiene. Igualmente los commodities también vienen una gran volatilidad, pero muy marcada con esa tendencia al alza. El oro como un activo de refugio que se ha convertido ante la debilidad de Estados Unidos. Y el tercero, por supuesto, que es las monedas. Innegablemente el dólar, aquel gran beneficio exuberante, que como se dice, exorbitante que tenía la economía estadounidense, se ha venido perdiendo. El dólar ha perdido su fuerza. Entonces vemos que en el mercado esa incertidumbre ya se ha traducido a resultados que espero que acá, al menos los que estén en estos mercados, hayan tenido algunos beneficios. Pero más importante aún, ya hablando de la actividad económica de eso, cómo se traduce en Colombia. Creo que también el costo de la incertidumbre está asociado a un menor crecimiento. Acá la mayoría son empresarios y creo que no es difícil explicarles que cuando hay incertidumbre, pues disminuye la inversión. Yo no sé qué va a pasar en los próximos 6 meses. Naturalmente yo dejo de invertir y eso innegablemente va a bajar la inversión. De hecho, el Fondo Monetario Internacional bajó los pronósticos no solo de Colombia, del mundo entero, en particular muy liderado por Colombia y por Estados Unidos y por China, por supuesto los líderes de esa guerra comercial, pero también muy importante para nosotros, México y Canadá fue donde más la reducción se dio en términos de pronósticos. Esto debido al alto riesgo y la alta incertidumbre que estamos viendo. ¿Qué otro factor nos debe tener, a la expectativa? La inflación. Tampoco, yo siempre digo, no hay que ser un doctor en economía para entender que en la medida que se implementen tarifas, pues el resultado natural de esto es el aumento de los costos importados. No solamente en Estados Unidos, sino veremos que toda la cadena logística se va a ver afectada y en esa medida el otro impacto negativo va a ser la inflación, unos incrementos en los precios que asociado también a lo que tú dices, Francisco, el tema de migración, cuando la mano de obra latina y en general migrante es la que más ha aportado a la mano de obra de Estados Unidos
incrementa los precios. Entonces yo diría que el costo de la incertidumbre que estamos viendo hoy en día es menor perspectiva de crecimiento, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que naturalmente nos refleja y nos impacta por una menor demanda global, mayores precios, vemos unos pronósticos de incremento de expectativas de inflación, no solamente en Estados Unidos, sino ya también incluso lo estamos viendo en Colombia, y eso también, algo muy importante, en la medida que la inflación no se reduzca, algo que nos preocupa mucho y más a los que estamos en grupos de inversionistas y empresarios como ustedes, es altas tasas de interés. Así como en Colombia estamos viendo esta disyuntiva, donde la inflación está dejando de ceder y el crecimiento pues no se ve tan afectado, los bancos centrales naturalmente su reacción es seguir con tasas altas por más tiempo. Entonces, este es el otro costo de esta incertidumbre, unas tasas altas por más tiempo. Y eso mismo se traduce en Colombia. En Colombia, a pesar del ímpetu y del buen dato del primer trimestre de crecimiento del 2,7%, lo cierto es que la mayoría de analistas estamos en un pronóstico de cierre este año cercano al 2,5, 2,6 en el caso de Corfi, que tiene como esa, es innegable que el segundo semestre, ya que lo estamos empezando, o ya que lo vamos a empezar, el coletazo de la guerra comercial nos va a afectar. Además vemos una expectativa de inflación. Hoy en día los analistas estamos más cerca al 5%, sería el quinto año consecutivo en que la inflación se ubique por encima de su rango meta. Incluso nuestros pronósticos más recientes pueden indicar que esté un poco por encima por los temas globales que ya mencioné, y esto acompañado, por supuesto, de un tema que son las tasas de interés. No vemos un Banco de la República cediendo mucho, una cautela. Hoy en día estamos en tasas de interés del 9,25 en su referencia. Creemos que máximo se puede reducir hasta un 8,5, y esto en un ambiente que no sé si lo menciono ya o más adelante, que por supuesto me estaba preguntando mucho estos días, es el tema fiscal. Pero si quieren ahorita más adelante abordamos, porque yo creo que esto ya parte más como de la discusión local y de los retos que tenemos como economía colombiana. Muchas gracias, César. Y teniendo en cuenta ese escenario, Manuel, precisamente en un panel como estos que me invitaron hace unos meses, cuando arrancó toda esta discusión de arancelaria, todos estábamos muy enfocados obviamente en los costos negativos, y ese empresario, era un empresario de flores, dijo, bueno, me voy a separar de todo el mundo y voy a decir cuáles son las oportunidades que nosotros estamos viendo en esta situación a pesar del escenario que se tiene. Y es un poco eso, es decir, esa situación de incertidumbre que acaba de describir muy bien César, Manuel, cómo se traduce en el entorno empresarial de Alatlántico y de Barranquilla, qué amenazas se manifiestan de manera directa, y de haber oportunidades, como bien lo mencionaba ese floricultor en ese panel, ¿cuáles serían esas las que ustedes ven? Bueno, muy buenos días y gracias a Vicky, a Aniela, a Pro Barranquilla. Por supuesto, un gusto compartir este panel con César y con Francisco. Me gustaría hablar de retos más que de amenazas, y me gustaría poner 3 sobre la mesa. Están relacionados, aunque aparentemente no lo estén. El primero de ellos tiene que ver con instituciones, democracia, obvio, no me voy a detener en eso. El segundo tiene que ver con pobreza, sobre todo el alto nivel de pobreza que tiene la región Caribe. La región Caribe tiene 2 de cada 10 habitantes del país, pero tiene 4 de cada 10 pobres extremos del país. Y el tercer tema es energía. Si no tenemos energía disponible, suficiente, confiable, pues claramente todo empieza a colapsar. El portafolio creo que ha sido muy, digamos, vocal en ese sentido. Nos estamos quedando sin gas, no hay exploración, pero además de eso tenemos un proceso de intervención de aire. Afiria también está muy mal, pero hablemos de aire, es el mercado que nos compete. Un proceso de intervención en donde Aire le debe 1.5 billones de pesos a las empresas generadoras, muchas de esas generadoras térmicas, que precisamente son las que nos van a respaldar cuando tengamos otra sequía, otro fenómeno crítico. Pero además de eso, eso amenaza todo el sistema energético, y de verdad que es alarmante escuchar al superintendente de servicios públicos
decirle al Congreso, decirle al país que no es responsabilidad de él conseguir los recursos y que nadie le ha dado los recursos para sacar adelante Aire Intervenida. Ahora, ¿eso cómo se conecta con la pobreza? Pues si uno entiende que el 90% de los hogares que están en condiciones de subnormalidad eléctrica están en el Caribe colombiano, si uno entiende que un estrato 1 y 2 destina el 65% de sus ingresos disponibles al pago del recibo de energía eléctrica, uno empieza a conectar los puntos. Y eso, por supuesto, que tarde o temprano se conecta con democracia. Entonces, esas son amenazas que vemos allí. Y otra amenaza que me parece también importante decir es el crecimiento desigual territorial en Colombia. Entonces, uno ve la región Caribe. Uno dice, bueno, la región Caribe, de hecho, Portafolio, un análisis muy bueno que hizo recientemente, decía, la región Caribe es la única región en el país que decreció en su PIB en el 2024. Pero si hace uno un análisis más profundo y se va al quinquenio 2019-2024, lo que observa es una situación mucho más dramática, sobre todo para departamentos como Cesar y Guajira. Y ahí volvemos al tema de la energía. Unas apuestas que han llevado a que Cesar y Guajira tengan un decrecimiento del 8%. Es decir, esos dos departamentos están en recesión, una contracción fuerte, que les ha llevado a incrementar la pobreza a cada uno de ellos en 10 puntos porcentuales entre el 2016 y el 2024. Hay una situación muy crítica ahí en esos departamentos. Pero veamos el departamento que más se destaca del Caribe, Atlántico. En ese quinquenio, Atlántico crece por encima de todo el país. Crecemos cerca del 17% en el quinquenio, porque obviamente en el 2024 al Atlántico le va muy mal. Nos desaceleramos fuertemente. Crecimos al 1%, mientras que el país en promedio crece al 1,6%. Bogotá, por ejemplo, crece cerca al 1,9%. Nos desaceleramos muy fuerte. Pero si uno mira 2019, 2023, el departamento del Atlántico era el que más crecía en el país de lejos. Pero síganme con este argumento. Atlántico tiene la mitad del ingreso por habitante de Bogotá. Somos el que más crecemos, pero hoy en día tenemos la mitad del ingreso promedio por habitante que Bogotá. Entonces uno dice, listo, ¿cuánto le costaría, cuánto le tomaría a Atlántico alcanzar a Bogotá en ingreso por habitante? Más de 50 años si seguimos creciendo los ritmos actuales. Ahora hagamos un supuesto. ¿Cuánto le tocaría esperar al Atlántico para alcanzar el ingreso promedio por habitante de Bogotá si crecemos al doble que Bogotá? 16 años. ¿Qué esperamos para La Guajira, para Sucre, para el Cesar? Entonces, esos son grandes retos, pero obviamente no quiero ser pesimista, quiero hablar de oportunidades. Me gustó mucho la presentación de Pedro y yo pienso que rescato muchas cosas. Lo primero, la narrativa es fundamental. Si nosotros nos vemos como el Departamento del Atlántico y la narrativa al exterior del país va a ser una para atraer inversión y posicionarnos. Si nos vemos como un departamento que está conformado por el Magdalena, Bolívar y el Atlántico, tenemos un territorio que es un poco mayor al de Costa Rica. Similar en población, similar en territorio, muy similar en riqueza, ecoturismo. Tendríamos 3 puertos, el tercer puerto más eficiente del mundo, un río Magdalena que atraviesa el país, es una autopista natural y tendríamos una riqueza turística, ecoturística, cultural inmensa. Vendernos al mundo como uno es una narrativa distinta. Pero fíjense qué interesante que seguramente otros me han escuchado contar esto. Si uno suma esos 3 departamentos, somos más pequeños que Antioquia. En territorio somos más pequeños que Antioquia. Entonces, ¿cómo logramos precisamente tener una escala que sea significativa? Algunos me han dicho, no, cada uno tiene que enfocarse en lo suyo y hay que atraer inversión. Cada uno que piense en lo suyo. Pero uno lee artículos como de The Economist, que habla cómo el nearshoring en sectores como el de los microprocesadores y cómo
ese nearshoring de los microprocesadores, las 3 últimas etapas que tienen que ver con ensamblaje, prueba, todo lo que es el empaquetado, esas 3 últimas etapas de los microprocesadores son intensivas en mano de obra. Y Estados Unidos, por más que quiera traerse eso, va a ser muy difícil que lo haga allá. Entonces están buscando en dónde pueden ubicarse. Panamá, Costa Rica, son algunos de los, digamos, países escogidos. Pero The Economist dice, ojo, porque para hacer eso, tú necesitas una escala que sea significativa. O sea, mejor dicho, el Atlántico por sí solo no podría atraer un Intel porque no tendríamos la escala suficiente. Pero si nos vemos como uno, fíjense este dato que es interesante. Costa Rica tiene hoy en día una población económicamente activa de alrededor de 165,000 personas. Este es el inverso de la tasa de desempleo. ¿Okay? Veamos la tasa de desempleo como algo positivo. Resulta que Nuevo León, México, que ha traído mucha inversión y que está al tope de su factor productivo, solamente tiene disponibles 79,000 personas en edad de trabajar que no están empleadas. Panamá, 200,000 personas. Ese grupo de Atlántico, Magdalena y Bolívar tendría cerca de 300,000 personas en edad de trabajar, disponibles para trabajar. ¿Qué hay que hacer? Capacitarlos. Decirle a estos grandes jugadores en qué capacito mi gente. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí para seguir profundizando en la siguiente. Gracias, Manuel. La segunda ronda de nuestro conversatorio quería dedicarla, César, a mirar un poco hacia dónde va la economía colombiana en este año. Y creo que no podemos, con estas nuevas noticias que han surgido precisamente ayer en cuanto a lo fiscal, que lo acabamos de mencionar, pues quería comenzar por ahí. ¿Cómo, desde Corficolombiana, cómo están viendo lo que queda del 2025 de la economía colombiana? Y te voy a pedir para el auditorio que nos ayudes a entender un poco por qué la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda y el CONFIS de flexibilizar o suspender la regla fiscal afectará tanto o impactará esas perspectivas que ustedes ya venían trabajando desde Corfi. Bueno, Francisco, me imaginé que sería la pregunta que me harías en este panel porque mucha gente está indagando. Si me permites, primero yo creo que hay que partir de esta pregunta tan importante que es la productividad, para conectarle un poco de que creo que acá estamos hablando de la perspectiva de una agenda de productividad que le permita no solamente a Barranquilla, al Caribe y a Colombia, ¿verdad?, salir de ese estancamiento que tenemos. Yo sí pregunto al público, ¿quién de acá estaría en contra de la productividad? Creo que nadie, sin lugar a dudas, alzaría la mano. Todos creemos que es necesario para un país como otros y más para una región como esta aumentar la productividad. ¿Y qué es lo cierto? Que la productividad ni siquiera sabemos o sea, yo creo que hay que partir de lo más básico. ¿Qué entendemos por la productividad? La definición más básica de productividad es qué tanto aporta el trabajador por el valor agregado, qué tanto un trabajador por PIB aporta. Pues tengan ustedes la sorpresa, y créanme que lo va a conectar con la pregunta que me está haciendo Francisco, pero tengan ustedes la sorpresa de que la mayor productividad laboral de los últimos años en el país lo ha hecho el entretenimiento. Ahorita hablaban del carnaval, ahorita hablaban de los conciertos de Shakira, los partidos de fútbol acá de la selección, que por supuesto, yo creo que eso tiene unos réditos y innegablemente yo creo que el énfasis al carnaval a mí me gusta, no per se por la actividad que genera, sino por la vitrina que le permite a Barranquilla crecer. Pero el entretenimiento en el país ha aumentado 7 veces lo que ha aumentado la economía nacional. 7 veces. Es decir, hoy en día el entretenimiento es 80% el nivel previo a la pandemia, mientras el PIB en su promedio es 10%. Yo me pregunto, ¿será el entretenimiento la fuente de crecimiento y la fuente productiva del país? Yo no creo que lo sea, si soy franco. Yo creo que si uno lo ve en encadenamientos, lo que más le aporta en encadenamientos a la economía colombiana y a la economía local, construcción, infraestructura y demás. Y ahora sí lo conecto con la pregunta, Francisco.
y es ¿qué se requiere para que un inversionista venga a Colombia e invierta en los temas estructurales? Yo creo que, y me gustó, ¿verdad? También mucho la presentación de Pedro previa, porque me permite como pasar encima las agendas que uno puede llegar a tener de crecimiento económico. Pero la primera pregunta, y él bien lo destacó, es la estabilidad macro. Lo más importante para un inversionista es qué tan confiable y qué tan estable es una economía. Desafortunadamente Colombia en eso no la veo muy bien. A mí me dan el ejemplo hace unos días, es como si nosotros hubiéramos presentado 3 exámenes, todos los hubiéramos perdido, pues espera que el examen final lo vayamos a perder. Yo creo que no hay una mayor sorpresa en eso. Y debo advertir incluso que yo sé que es novedad esta semana, pero llevamos hablando los analistas los últimos 6 meses de esto mismo. Si les soy franco y la primera respuesta que daría ya en eso, esto era inevitable. Yo realmente he pensado de diferentes maneras qué otra solución tendría el Ministerio de Hacienda ante un déficit que se está escalando, una poca voluntad de ajuste, que eso hay que enfatizarlo, hay poca voluntad de ajuste, y ante una regla fiscal que desafortunadamente lo que le estaba diciendo para el gobierno, no desafortunadamente para el mercado, sino lo que le está diciendo al gobierno es usted tiene que ponerse el cinturón. En esta circunstancia, usted está gastando mucho más de sus ingresos. Hoy en día el dato preliminar que tenemos en la cabeza y que comparto es un déficit del 7,1% del gobierno nacional central este año, que sería el déficit más alto de los últimos 120 años, exceptuando la pandemia, que llevaría el nivel de deuda a un 64 puntos del PIB, que es el nivel más alto de la historia reciente y pues lejos de lo deseable, que es 55 puntos de PIB, y que prende esa alarma. Y yo creo que, aunque era el camino inevitable, porque nuevamente llegamos al examen final después de muchos exámenes que habíamos perdido, esperemos, yo sí creo que también quería llamar un poco y más en este mensaje de unión. Los mensajes ciertos los vamos a conocer el viernes, hasta el momento hay mucha especulación. El viernes se va a ver un marco fiscal. Por supuesto, el plan de escape de la regla fiscal, aunque era inevitable, genera mucha incertidumbre, pero la pregunta del millón es, ¿esto va a estar acompañado de qué? Hago un poco de pedagogía ya para cerrar. El plan de escape es un plan, como su nombre lo dice, para momentos extraordinarios. Fue utilizado en la pandemia se utilizó este mismo mecanismo con una excusa completamente justificable, que era una excepción por 3 años. No sabemos muy bien cuál sea la justificación del Ministerio de Hacienda, pero lo cierto es que sí tiene que haber una garantía que posterior a esa suspensión de la regla fiscal, que será 3 años, sí debe haber un plan relativamente creíble de ajuste. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo sí creo que está el mensaje o la sensación de que eliminada la regla fiscal, el gasto se va a desbocar. Yo tengo la misma preocupación, pero algo que afortunadamente tengo en la cabeza es que el mercado habla. El mercado sabe cuánto es el máximo posible que le puede prestar al gobierno. Entonces yo sí intentaría como no pensar tampoco llegar al extremo que el gobierno, una vez quitado la regla fiscal, el gobierno va a poder gastar todo lo que quiera. El gobierno, yo todavía confío, debe enviarlo con un mensaje de cuál va a ser la trazabilidad y de los mensajes, un mensaje de ajuste, que de acuerdo, no serán lo suficiente para llegar al 5,1% del PIB, que era esperable, pero sí el mensaje de ajuste y de no dejar la casa tan desordenada como esperamos el próximo año. Y en caso contrario, créanme que el castigo va a ser innegable. En cualquier caso, ya cierro con esto porque era una respuesta grande. Yo sí advierto que ante las noticias que hemos conocido, es probable que perdamos el grado de inversión de Moody's, es probable que S&P ya nos tiene perspectiva negativa, pero nos baje de escalón. Esto es una noticia que nos viene en los próximos días, que por supuesto nos llevan a una retroalimentación como país, y yo sí creo que, aunque es un escenario muy negativo, estamos perdiendo el examen y de esa manera no podemos fomentar la inversión en este momento. Por lo menos sí puede ser un llamado a la sociedad a que nos tomemos en serio el tema fiscal. El tema fiscal al final nos repercute a todos. La política fiscal es cómo se distribuyen los recursos del Estado a los ciudadanos.
Y yo sí creo que es un buen momento de parar y decir, dado que ya perdimos los exámenes, dado que ya perdimos los grados de la calificación, el grado de calificación que teníamos de Moody's, ¿cómo podemos hacer para corregir eso en los próximos años? Y créanme que es una pregunta mucho más de un gobierno, temas estructurales, un gasto inflexible que llega a rondar el 90% del presupuesto, y que sí es la pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo. Esto no es solamente el ministro de Hacienda, sino como sociedad y el Congreso tienen que abordar este tema estructural que innegablemente va a ser el reto principal para recuperar la confianza, para mejorar la productividad de los próximos años. Muchas gracias, César. No suelo editorializar en medio de mi función de moderador, pero creo que la palabra clave, César, ahí está cuando mencionas ese plan de ajuste creíble. Creo que hay un déficit de confianza en cuanto a esa ruta fiscal del gobierno y evidentemente los elementos que debe tener ese plan que conoceremos el viernes. La característica clave está en ese adjetivo que usaba César, que genere confianza en los mercados, en los agentes económicos, que sea creíble ese ejercicio en el cual vamos a regresar. En ese entorno, Manuel, fin del editorial, en ese entorno tan complejo, Manuel, donde pues estamos, el tema de la regla fiscal lo que hace es aumentar esa incertidumbre que vivimos. Desde el conocimiento en la Cámara de Comercio de Barranquilla, ¿qué estrategias, qué sientes tú que las empresas barranquilleras del Atlántico y del Caribe están tomando para poder, digamos, resistir estos entornos de incertidumbre? ¿Qué resiliencia o qué adaptación estás sintiendo tú y bajo qué caminos para poder de alguna manera que esta situación macro pase por encima y no afecte tanto la actividad empresarial? Bueno, nosotros digamos que vemos un panorama mixto. Lo primero es que efectivamente la economía se ha recuperado y como se ha visto, sobre todo parte de las conclusiones de Asobancaria fueron esas, ha habido una reactivación, pero más impulsada por el consumo que por la inversión. Eso está claro, lo vemos nosotros en nuestras encuestas y sondeos con empresarios. Efectivamente, este año se ha sentido una recuperación económica muy tenue, pero está allí, casi que transversal a todos los tamaños de empresas. La incertidumbre es otro factor clave. Digamos, una encuesta que hicimos recientemente, el 73% de los empresarios nos manifiesta que la incertidumbre los afecta mucho y que tienen sus proyectos de inversión en stand-by, paralizados. Ahora, si uno ve nuevamente 4 años hacia atrás, 5 años hacia atrás, lo que observa es que la cartera de crédito, el crecimiento del crédito comercial, es decir, el crédito empresarial en el Atlántico estuvo en terreno negativo. Y vemos el quinquenio, decrecimos 1.2% en créditos empresariales. Pero si uno ve 2024, repuntó el crédito comercial. Entonces, muy en línea con el tema de una recuperación tenue, pero ahí está y se refleja también en créditos otorgados, colocaciones de créditos. Ahora, yo creo que, hablando de resiliencia, yo quiero destacar, felicitar, quitarme el sombrero por las zonas francas del Departamento del Atlántico. Las zonas francas en el país crecieron del 2020 al 2024 alrededor de un 30%, hablando de exportaciones. Las zonas francas del Departamento del Atlántico crecieron 182%. Uno tendría que decir, los Lucho Díaz de la selección empresarial en el país están en Manuel Herrera, de Zona Franca Cayena, César Caro, Pedro Donado, por citar algunos, de la Zona Franca de Barranquilla y Sofía. Y miren estos datos. La Cayena creció 460% entre el 2020 y el 2024. Sofía, 1.241% de crecimiento en sus exportaciones en esos años. Y Zona Franca Barranquilla, hermana de Sofía, un crecimiento del 39%.
hay unas empresas que uno dice, qué orgullo, qué satisfacción, y hay de todo, que logramos atraer como Oven Group, pero otras del territorio colombiano que se localizaron ahí como ADA. ADA ha crecido más de 700% sus exportaciones en ese periodo. Entonces uno ve una pujanza y una resiliencia muy asociada a esa vocación de internacionalización. Y nosotros hemos promocionado mucho este tema de mentes globales, tienen ahí en sus puestos. Y lo que hicimos fue preguntarle a los empresarios son los héroes. Y a pesar de todo, de todas las turbulencias, de pandemias, de incertidumbres, siguen generando empleo, generando prosperidad. Y Mentes Globales son 20 empresarios que cuentan su historia. Y en esas historias uno ve eso que pregunta Francisco de la resiliencia. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, primero, a pesar de los problemas, nosotros tenemos una visión de internacionalización, una visión que va más allá del corto plazo, también muy asociado con lo que nos decía Pedro. Problemas siempre va a haber, tenemos una visión y nos preparamos. Sacamos certificados de calidad, no porque nos los pidan, sino porque sabemos que eso está muy asociado a la productividad. Capacitamos a nuestra gente, la formamos, y parte de lo que decía Paul Romer en Asobancaria es learning by doing, cómo metes gente y la formas haciendo en tu empresa. Estos empresarios hacen lo mismo. Vocación de internacionalización, todos asisten a ferias internacionales especializadas para aprender, para entender el cliente, para entender cómo se conectan mejor con ese cliente. Y yo creo que ahí hay una oportunidad que ellos la aprovechan, y es todo el tema de nichos, exportaciones a mercados especializados, basados en información en donde atienden al cliente y le dan algo que ninguno otro le da. Y yo veo eso en el ecosistema empresarial del Atlántico. Por supuesto, hay empresas que todavía no están listas para exportar, pero que tienen también esa pujanza, y lo que queremos es que se sientan inspirados por estos grandes empresarios que la están sacando del estadio. Muchas gracias, Manuel. Tenemos muy poquito tiempo, siempre el tiempo es el enemigo más grande de estas conversaciones tan interesantes. Ya estamos en los últimos minutos y quisiera pedirles un mensaje final en torno a lo que estamos conversando. ¿Qué le diríamos no solo a este auditorio, sino a los diferentes empresarios del Caribe, emprendedores, dirigentes gremiales, personas que están preocupadas por la atracción de inversión a esta región, por promover el desarrollo económico y social del Atlántico, de Barranquilla y también de la región Caribe? Un mensaje muy, muy corto a estas personas en medio de estos escenarios de incertidumbre y con algunos de los desafíos y de los panoramas que hemos comentado. César. Bueno, Francisco, pues muy corto, yo sí lo diría, las regiones están sacando la cara, así como dijeron anteriormente el ejemplo de Lucho Díaz. Yo sí creo que acá el Falcao, el que está metiendo los goles, el que está logrando esa reactivación, sin lugar a dudas son las regiones. Y por supuesto Barranquilla es una de ellas. Barranquilla, en los temas más básicos, el gobierno nacional ha quitado los subsidios de vivienda, en Barranquilla se ha anunciado. El gobierno nacional en los proyectos de infraestructura ha bajado su ejecución, Barranquilla y en general el Caribe está apostándole. Y yo sí soy un convencido de que las regiones, incluso lo hablamos con Paul Romer, el Premio Nobel de Economía la semana pasada, que él es el que habla mucho de las regiones charter, como estas ciudades, y él dijo, pues él hizo un diagnóstico muy rápido de Colombia y dijo, yo sí creo que este es el momento y lo estamos viviendo. Se lleva hablando mucho de descentralización y demás, pero yo sí creo que es el momento en que las regiones la están sacando la cara, y de verdad agradezco, porque yo creo que a pesar del manto de incertidumbre que nos recoge globalmente y localmente, afortunadamente tenemos buenas noticias en términos de crecimiento, buenas noticias en temas de empleo, y yo sí soy un convencido de que son las regiones las que están sacando la cara, y ojalá las sigan sacando en los próximos años. Llegue el gobierno que sea, que siga ese impulso que está surgiendo en las regiones. Yo diría en particular en sectores, pero innegablemente sí veo a las regiones, no solamente a la región Caribe, sino en general a las diferentes regiones del país sacando la cara en este momento tan crítico globalmente y localmente. Muchas gracias, César. Mensaje final, Manuel.
No, yo creo que es un mensaje de confianza en nosotros, de una mirada de mediano plazo. Miren, aquí estuvo Thomas Kremer. Thomas Kremer es el director de un banco de desarrollo de Alemania. Estuvo aquí hace un mes, invitado por la iniciativa Caribe Exponencial, donde estamos varias entidades del territorio, entre esas Pro Barranquilla. Y él nos decía, miren, nosotros tenemos una visión de inversión de largo plazo y nosotros vemos a Colombia y al Caribe con mucho potencial. Lo que pasa es que muchas veces ustedes se concentran en el presente, en la coyuntura del presente, vean más allá. Yo creo que es eso, ver un poco más allá, y si uno hace eso, uno se da cuenta cómo los retos hoy, por ejemplo, el tema de que tenemos pocas reservas probadas y que se están agotando, el Caribe tiene un potencial inmenso con las reservas del offshore. Obviamente necesitamos explorar, pero tenemos un gran potencial en talento humano, agua, tierra, reservas de energía gigantescas. Le vamos a dar la vuelta y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Muchas gracias Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Este fue Un Mundo en Rediseño, ¿qué esperar de la economía global y regional? Soy Francisco Miranda, director del diario Portafolio, y les agradezco mucho su atención. Buen día para todos.